Bien, ahora sí vamos con el doctor Pedro Moncada. Con él vamos a hablar sobre el rol de los movimientos sociales en la coyuntura política. Abogado, ¿cómo le va? Nuevamente, gracias por acompañarnos. Ahora estamos en nueva casa. Antes nos visitaba cuando estábamos en la casa anterior, pues bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Le agradezco por ese puente que me hizo con una persona que admiro, como el doctor Aguilar. Me parece que toda circunstancia que le ocurre a las personas es una oportunidad. Y conocí la casa anterior, conozco esta, que usted tiene una proyección de crecimiento tecnológico, físico, extraordinario. Además, esto es propio y eso es mucho que decir. Estamos viviendo tiempos de callejones que podrían decirse son sin salida, pero yo sí le veo muchas salidas. Y una de ellas, la fundamental, diría yo, es la de los movimientos sociales. Hoy en día el más gravitante movimiento social que existe es la CONAIE y el movimiento indígena. Y usted ve cómo marca la coyuntura el movimiento indígena. Y quienes hayan cometido ese crimen atroz contra uno de los dirigentes de la CONAIE, ¿sí? Lo único que han hecho es señalar más fuerte el camino de una redención de la ciudadanía a través de la lucha de uno de los movimientos, el movimiento social más fuerte que tiene el Ecuador, como es la CONAIE. En realidad, los movimientos sociales son los instrumentos, ¿sí?, distintos a los partidos o movimientos de la democracia representativa, que tienen en su haber la posibilidad cierta de organizar a los ciudadanos, a la gente de a pie, a toda esa gente que no la toman en cuenta en las cúpulas de los partidos. Entonces, a mí me parece que el rol de los movimientos sociales en toda coyuntura política y desde hace algunos años es fundamental para ir logrando los cambios. Mire, cuando los presidentes han defeccionado en su actividad, no han cumplido con su rol, con su esfera de gobierno, con su plan de gobierno, la gente a través de los movimientos sociales que han existido o que se forjan y se articulan en el camino. Por ejemplo, los forajidos, llamados así por Gutiérrez, dieron buena cuenta de ese gobierno. Fue el pueblo, a través de los forajidos, como el instrumento, como movimiento social en los hechos, el que generó el cambio de gobierno. Claro, siempre se aupan desde la partidocracia para nombrar al sucesor, que en este caso, bueno, constitucionalmente fue Palacios. Y ahí surgió pues el Club de Toby, que fue parte de los forajidos, es decir, movimiento social, y que más tarde determinan el cambio de gobierno, el cambio de la institucionalidad a través de un gobierno de un forajido como es Rafael Correa, que ojalá vuelva por los fueros de su inicio como forajido, es decir, como miembro de los movimientos sociales. A él le debemos recordar que en el Estadio Modelo, en el 2012, previo a la elección del 2013, que fue la que ganó en primera vuelta, 7.000 organizaciones sociales se reunieron en el Estadio Modelo de Guayaquil, ¿sí? Dirigentes sociales de la costa, de la sierra y del oriente, ¿sí? No es casual que haya ganado en primera vuelta, sin embargo, nos quedamos insatisfechos por haber eliminado la Secretaría de los Pueblos que excelentemente dirigía Rosa Cárdenas, ¿sí? Nosotros, como Alfaro Vive Carajo, quiero hablar a nombre de ellos también, nos consideramos un movimiento social. Los movimientos sociales tienen presidenciables. Por ejemplo, en la CONAIE existe dirigentes, entre otros, el principal, Leonidas Issa, es un presidenciable. Yo le decía al doctor, sin ninguna demagogia, al doctor Aguilar, él es un presidenciable,
Es decir, hay muchos miembros de la sociedad civil, individuos incluso, que son presidenciables. ¿Y por qué no participan esas personas muchas veces? Porque no Porque tienen un partido tenemos un sistema de partidos excluyente. Y hay partiditos que son de alquiler. Es decir, los movimientos sociales están exentos de poder participar. Si se les da algún carguito por ahí es de suplente, etcétera, en las listas. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque los partidos políticos tienen cúpulas mandantes que deciden todo a dedo. Entonces esa cuestión tiene que cambiar. Los movimientos sociales va a llegar un momento en que puedan incidir en las decisiones políticas, puedan cambiar desde la Constitución, las leyes y las políticas de participación. Por ejemplo, existen presidenciables en Alfaro y Carajo. Alguien va a decir, ¿estás loco? Pedro Sí Moncada. sí los hay. Voy a nombrar yo algunos. Por ejemplo, Rosa Cárdenas, dirigente histórica de Alfaro y Carajo, fue ministra en el gobierno del señor presidente Rafael Correa, lo hizo con honradez, lo hizo con eficiencia, etc. Santiago Kickman, dirigente histórico de Alfaro y de Carajo, hombre honrado, conocedor a fondo de la problemática indígena en el Oriente, ¿sí? Luchador permanente contra el cambio climático. Edgar Frías, hombre que desde estudiante secundario ha demostrado una trayectoria política superlativa, hombre honesto, ¿verdad? Y si usted me nombra a mí, no quiero pecar de inmodesto, pero bueno, estamos ahí, estamos en todas esas posibilidades, porque ya basta de pecar de ingenuos o de que yo no. Doctor, ¿por qué, No. ¿por qué ha habido esa estigmatización hacia el movimiento Alfaro Vive Carajo a través de ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos de derecha, y también una parte de los medios de comunicación los han tratado ustedes como terroristas? Porque existe pues una actitud frente a los que amenazan al sistema. Cuando el sistema oligárquico se siente amenazado por grupos, por personas, etcétera, simple y llanamente los matan, los persiguen, los encarcelan. Ayer vimos a ese dirigente de la CONAIE asesinado por sicarios. ¿Quién contrata esos sicarios? ¿Quiénes son los beneficiarios de esa muerte? Las petroleras, dice Leonidas Issa, y el mismo asesinado en sus alocuciones. Es decir, Alfaro Vive Carajo aquí marcó un rumbo y un ritmo de toma del poder por parte del pueblo. Por lo tanto, tenía que ser perseguido, encarcelado, torturado, asesinados, desaparecidos, etc. Todo eso está en el informe de la Comisión de la Verdad, no es algo que yo diga de memoria, ¿sí? Pero más allá de venir a ventilar los asuntos del Alfaro Vive Carajo, yo creo que el pueblo tiene que embarcarse en formar parte de los movimientos sociales. En el momento en que usted organiza en su barrio un comité barrial donde todos participan, en ese instante usted es miembro de un movimiento social. En el momento en que los estudiantes han venido a menos en su organización, una cuestión dirigida, realmente pues inciden en la sociedad con sus planteamientos en el desarrollo de cambios en la educación, son un movimiento social. Aquí sabemos, en el 44, cuando nació la FEUE, la incidencia que tenían los estudiantes universitarios en la problemática del país. Eran capaces de incidir para cambiar gobiernos. Es decir, una cosa extraordinaria. Cuando yo era estudiante secundario del Colegio Olmedo, me acuerdo, la FESE, los estudiantes de todos los colegios de Guayaquil, vea todos, colegios religiosos, colegios particulares, y no se diga los fiscales, fue como un destape de participación, un poco como que nos llegaron los vientos de Francia del 68. Entonces usted veía en el 71, en el 72, ¿sí? Todo un boom estudiantil. Y los maestros no se diga.
Por eso es que siempre estamos llamando a la unidad, porque hemos comprobado que el pretender apoderarse a través de una directiva, de un movimiento social, solo lo lleva al fracaso. Y después vimos 2 UNES, 2 FEUES, 2 FESES, 2, división para poder mangonear al movimiento social, y lo que conseguían era destruirlo. Es decir, hay que volver por los fueros. Tenemos que dedicarnos al desarrollo de los movimientos sociales, a una gran unidad de movimientos sociales. Nosotros vemos con mucho optimismo lo que va ocurriendo desde hace algunos años en el movimiento indígena y en la CONAIE, y vemos con mucho optimismo que existe el Parlamento de los Pueblos, pero que exista. Porque ¿qué es el Parlamento de los Pueblos? ¿Sí? La CONAIE más en forma dinámica de otros movimientos sociales. ¿Ya? Entonces no son un partido. Las decisiones que toma la CONAIE no son solo a título de la CONAIE, son una serie de organizaciones. Hemos visto este fin de semana cómo se reúnen, y finalmente el que toma el micrófono y el que anuncia las decisiones es el presidente de la CONAIE. Ese es el máximo representante de la organización, que acumula varias organizaciones. Son un ejemplo de existencia alternativa para el pueblo del Ecuador. El mismo paro de junio pasado recogía en los 10 puntos una temática que interesaba e interesa a todo el pueblo, es decir, especialmente a los más pobres. Por eso es que al ser una amenaza para el poder omnímodo de las oligarquías, entonces hay una amenaza contra la vida de ellos. Y ya no es solo amenaza, se está ya cumpliendo. Por eso hay que cuidar a esos dirigentes, sin que eso signifique que tengan que esconderse de la labor social y política que realizan. ¿Sí? Es decir, deben ser blindados por la acción mancomunada de la ciudadanía. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar en que son no nuestros representantes, sino la avanzada de una ciudadanía que necesita articularse y tomar el poder para ejercer una democracia participativa. Ya se está hablando de la necesidad de que esta Constitución convertida en parches, ¿sí? Vemos nosotros con el gobierno de Moreno, con el 7 veces sí, solo se logró la desinstitucionalización de la sociedad ecuatoriana. Y ahí están los resultados. Es decir, no se blinda a la sociedad porque apruebes leyes o constituciones. Se blindan los cambios cuando los pueblos participan activamente. Y esa es una de las falencias de la democracia representativa y de los partidos políticos. Más allá que vemos con mucho optimismo que el sector que comprendemos como progresista, llámese Revolución Ciudadana, llámese Pachacuti y alguna parte de la izquierda democrática, hicieron mayoría en las últimas elecciones. Y el gobierno recibió una derrota política que para mi criterio, ese no contundente a nivel nacional en todas las preguntas, es prácticamente una revocatoria del mandato. Vea, en cualquier otro país civilizado, me recuerdo Inglaterra, el Reino Unido. Allá hubiese renunciado cuando el que propuso el Brexit, porque quería desaprobar la separación y continuar en la Unión Europea, perdió las elecciones de ese referéndum. ¿Qué hizo a día seguido? Renunció a su cargo de primer ministro, y el partido del laborista cedió a los conservadores, que fueron los que ganaron el Brexit, más allá de que considere yo fui profesor en la Faxo de Relaciones Internacionales, que es un error para Inglaterra haberse salido. Bueno, la corona inglesa tiene mucho poder, ¿sí? La City de Londres perdió ahí, etcétera. Pero ¿qué hizo el señor primer ministro laborista? Dejó el poder porque había recibido un no del pueblo a su propuesta, de los electores. No tenía el respaldo. Así es. Pero bueno, digo países civilizados, aunque son tan guerreristas, ¿no verdad? Pero tienen un sistema político avanzado, fuerte,
institucionalmente muy fuerte, que eso es lo que se estila. Acá pues no ha pasado nada, ¿sí? Hay una revocatoria del mandato expresa en el no, sin embargo el señor presidente sigue ahí. Yo creo que le haría muy bien al país, esto lo dije en la entrevista anterior que usted tuvo la bondad de permitirme hablar aquí, antes de las elecciones, le dije, antes incluso de las elecciones, que el señor tiene agotado el capital político. Doctor, tengo dos mensajes de Juanaria Quintana, dice, estoy escuchando, don Jaime, y haciendo mis cosas, los tengo en pantalla grande, gracias Juanaria. Juanaria mismo nos envía una pregunta, dice, por favor pregúntele al doctor Moncada qué piensa y cuál debe ser la posición de las Fuerzas Armadas y la policía si se da un paro en los próximos días. Yo creo que las Fuerzas Armadas han demostrado en muchos pasajes de la vida histórica del Ecuador que han estado al lado del pueblo. Cuando, por ejemplo, Maguad hablaba de masacrar al pueblo que se había tomado el Congreso, es decir, el movimiento indígena, etcétera, las Fuerzas Armadas le dijeron, señor, usted no tiene garantías de seguir aquí en Carondelet. Eso fue claro. Lo mismo le pasó a Bucarán y le pasó a Gutiérrez, que Gutiérrez fue militar. Es decir, las Fuerzas Armadas no se han caracterizado exactamente, excepto ciertos pasajes, ¿sí?, como una fuerza militar de ocupación contra el pueblo, como en Chile, con Pinochet, cuando hubieron tantos asesinados, como en Argentina, con la dictadura argentina traza al pueblo, asesina. ¿Sí? Yo creo que en las Fuerzas Armadas existen militares en la oficialidad y más aún en la tropa que tienen otro concepto de lo que debe ser el poder. No pueden ser ellos garantes de un banquero que solamente ha gobernado con su círculo íntimo para sus intereses económicos y políticos, que no son los del pueblo. Ya, un presidente que ha tenido es que mentir. La mentira tiene patas cortas. Llega un momento en que ya no se camina con la mentira. Yo aprecio los esfuerzos que quiere hacer el señor ministro de Gobierno, pero bueno, desgraciadamente parece que él es un síndico de quiebras como abogado, síndico de la quiebra de este gobierno que ocurrió antes de que él llegue y con creces. ¿Qué salida podría tener? Cumplan pues. Pueden ir a carrera en el cumplimiento del plan de gobierno que propuso Lasso hace 2 años. Lo van a hacer. Quiero acogerme al beneficio de la duda, por lo menos. Por no decir, no creo. Porque el problema es que el nombre del partido con el que llegó al gobierno, junto con los socialcristianos, el señor Lasso, es que ahora hay que anteponer el prefijo. No. Le voy a hacer creo. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Aguilar y también creo que se la hice a Darwin Pereira, al segundo vicepresidente de la Asamblea, que fue el primer invitado. Si se da un juicio político, tendrá que asumir el vicepresidente de la República. Bueno, mucha gente dice que el vicepresidente es hombre del Partido Social Cristiano y que Jaime Nebot lo puso como candidato a vicepresidente de la República. Y justamente la semana pasada que yo lo entrevistaba a Pedro Granja en este espacio, Pedro Granja me decía, ir por el juicio político es como premiar a los socialcristianos. Un partido que está destartalado, que perdieron las elecciones, darles más poderes, buscar una serie de pactos, es como revivir a un muerto. Si se da el juicio político. Por eso es que él decía que es preferible ir por la revocatoria de mandato, porque en la revocatoria de mandato se van todos. Pero me decía el doctor Aguilar, tendrá que asumir el vicepresidente igual. ¿Cuál podría ser una salida más salomónica a todo esto? Yo respeto los criterios de Pedro, que es mi tocayo y lo conozco, es abogado también. Respeto. Hasta cierto punto también admiro su pelea, esa lucha que tiene. Pero no comparto necesariamente sus criterios. A mí me parece que la Asamblea tiene que jugar un rol institucional. Y si la Asamblea tiene las causales, si la Asamblea tiene las pruebas políticas de que el presidente de la República
con él es la cosa, no también con el vicepresidente. Si el presidente de la República en realidad adecúa su conducta política de estos 2 años casi de gobierno, en mayo se cumplen, ¿sí?, a una conmoción interna, ¿sí?, ha violado su plan de gobierno, etcétera, entonces la Asamblea tendrá que tomar una decisión que es política. Aquí yo me estoy acordando cómo en el gobierno de Moreno la Asamblea enjuició políticamente al vicepresidente Glass y lo condenó, y lo sacó de la vicepresidencia, previo a que después le dictaran orden de prisión bastante forzada por parte de la justicia ecuatoriana. Por eso digo, esto es un tema de política. La Asamblea tiene la potestad de analizar y de revisar. Nadie tiene por qué decirle lo que tiene que hacer o no hacer. Son ellos, los legisladores, que son los representantes dentro de esta democracia, voy a repetir, representativa, los que tienen que decidir la posibilidad de ese juicio político. Ya lo hicieron en el tiempo de Glass, ahora les toca hacerlo en el tiempo del presidente. Ahora, si sigue el sistema democrático representativo, si no hay cambios más profundos, entonces desde luego le tocaría al vicepresidente que está en funciones, porque él tendría que tomar las riendas por el tiempo que falte de los 4 años, es decir, por 2 años más, si es que se da antes de mayo. Eso lo dice la Constitución, las leyes de la República. Yo no puedo plantear algo torcido al respecto. Usted vio las expresiones del presidente de la República el día de ayer, no sé si las vio, pero bueno, en todo caso, el presidente el día de ayer dijo que está haciendo una inversión histórica, ya lo ha dicho, lo volvió a repetir, dijo que ha sacado a 1.100.000 ecuatorianos de la extrema pobreza y que está invirtiendo en salud, en educación, bueno, casi que está lanzando la casa por la ventana en este año. Y justo se ha reunido el día sábado con todos los gobernadores de las provincias del Ecuador para decirles lo que van a hacer este año en cuanto a obra pública. Pero hay una situación que el presidente, bueno, se ha acostumbrado ya a mentirnos, pero hay una realidad, la que está viviendo el país, y que esto pues lo devela todo lo que dice. La inseguridad que vive el país no es solamente producto de que el país está bien, eso demuestra que hay pobreza. Mucha gente que está sin trabajo ha tenido que caer en este tipo de actividades ilícitas. La parte social ha sido desatendida, aunque él dice que es el presidente que más inversión social ha hecho en toda la historia de la República del Ecuador. Hay una desesperación de parte del presidente de la República. Lo que está anunciando es una desesperación y no sabemos si creerle o no, porque cuando estaba en campaña y antes, después de campaña también ha anunciado que ha hecho mucha obra, pero en realidad no se las ve. Ojalá fuera cierto, digo yo, pero en realidad entre mi fuero interno yo no le creo tampoco. Dijo que iba a resolver los temas del Ecuador en 100 minutos. ¿Cuál 100 minutos? Es una demagogia. Dijo que iba a haber matrícula para los estudiantes universitarios en la universidad que ellos quieran, en la carrera que ellos quieran. Demagogia. Pero eso impactó en los jóvenes y muchos le dieron el voto por la demagogia. Dijo que no tenía dinero en los paraísos fiscales. Demagogia. Sin embargo, aquí no pasó nada frente a ese perjurio. Fue descubierto en los Pandora Papers por parte de los periodistas internacionales de investigación. No pasó nada. La Asamblea lo salvó. Aquí se pretendió revocarle el mandato, o mejor dicho, mandarlo a su casa con el 130 de la Constitución. Lo salvaron sus aliados con los que llegó a la presidencia. Entonces, le podemos creer a la partidocracia y al señor presidente. No le creemos. Entonces, ya no se trata ahora, se le agotó el tiempo. Voy a hacer, voy a llevar a cabo. Señor presidente, ya no tiene que
voy a hacer. No, tienes que hacer. Demostrar con hechos. Ya, ahorita. Que quiere dialogar el señor síndico de Quiebras, ministro de Gobierno, Fucalón, con todos los sectores. Chévere, pero es que la gente no le cree en esos diálogos. Jiménez hizo lo mismo. Las mesas de diálogo acaban de ser abandonadas por la CONAIE, que es una de las partes. El presidente ha dicho que están cumpliendo y que hay un plan para el tema del pruébelo, subsidio. Hágalo, pruébelo, convenza al pueblo con obras ostensibles. ¿Dónde están esas obras, señor? Por favor. Entonces ya se le agotó. Esto es como que va llenando un vaso de promesas incumplidas. Ya llega un momento, está en el borde ya. Ya se está derramando esa paciencia. Yo creo que lo que derramó esa paciencia es el no contundente a las preguntas en la consulta popular mañosa. ¿Qué pretendía el señor? Tema de seguridad. ¿Cuáles son las políticas públicas para el tema de seguridad? Para evitar que sigan las masacres carcelarias, el sicariato, la vacunación, que mejor dicho es la extorsión, etc. Necesita un sí del pueblo, que le diga al pueblo, sí, llévate a todos los malos en extradición, una cuestión demagógica. No, señor. Reconocer que aquí tiene que juzgarse a toda persona que se halle responsable de haber cometido un delito. Pero vea, vámonos más adelante, vámonos al optimismo. ¿Cuál es? Organicémonos, pueblo del Ecuador, a través de movimientos sociales, culturales, deportivos, barriales, gremiales, para tomar el poder comunitario en este país. Eso es lo que debemos hacer. Y veamos de entre las filas de la ciudadanía quiénes son los verdaderos presidenciables, porque no puede ser que se siga escogiendo a dedo los candidatos de los partidos en donde son unas cúpulas y élites mandantes los que deciden todo. El pueblo está marginado de la decisión política, por lo tanto hay que integrarse a la decisión política. Yo ya nombré algunos, no son los únicos presidenciables en este país, incluido el doctor Aguilar, que se lo digo así de frente, no es demagogia, él es un presidencial. Doctor Pedro Páramo nos dice, la única manera de intentar salir de esta situación es una asamblea constituyente que derogue la actual constitución y elabore una nueva constitución que ponga orden a la patria, que ha sido ultrajada. Tuvimos una constituyente en el 2008, yo lo he revisado, creo que es una línea política para el país. Garantista. Garantista, etc. Sin embargo, llegó un gobierno como el de Moreno, nacido de del mismo árbol del correísmo, y eliminó la posibilidad de que esa constitución sea garantista. Moreno fue un traidor, pues, doctor, ¿no? Bueno, por eso, pues, entonces le llega... A ver, gana un presidente. El problema es que aquí elegimos reyes, a un rey, un monarca. Eligen un monarca y él decide todo y cambia todo. ¿Y qué pasa? Que los otros poderes del Estado casi siempre se alinean con el monarca por sus canonjías. La prensa se alinea con el monarca, lo blinda para la pauta, etc. ¿Sí? Todos los otros sectores políticos se alinean. Si aparece un sector político opositor, lo persiguen. Le inventan juicios, glosas, etc. Y la justicia, aquí tuvimos... Y la justicia se alinea también al poder político. Pero desde luego, son parte del poder político. Entonces, ¿qué ocurre? Tuvimos una Contraloría, la de Celi. Entonces, claro, él cumplió bien los deberes que le encargó Trujillo y Lenín Moreno. Y eso también se le convirtió en un buen negocio. ¿Ya? A mí no me alegra que esté preso, a mí no me alegra que nadie esté preso. ¿Sí? Pero las consecuencias que tuvo son las que está viviendo ahora. Pero él fue un instrumento de persecución, pues. Moreno. Celi. Celi. ¿Ya? Entonces, usted era un funcionario público que se podía convertir en una amenaza, había que perseguirlo. Invéntale una glosa. Es que la gente cuando está en el poder muchas veces... le inventa una glosa
tiene cuestiones de responsabilidad penal, lo persiguen, lo encarcelan y lo condenan. Pruebas, invéntalas en el camino. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eso no lo cambias con una constitución. Soy escéptico en eso, porque ya tuvimos una constitución. Hay que enderezar la que existe, la del 2008. ¿Fortalecer la justicia? Pero sí, que tenga autonomía y que sea independiente. Oye, este término independiente, yo soy abogado desde hace 40 años. Pero este gobierno llegó con un discurso de que la justicia iba a tener independencia y resulta que las órdenes salían desde Carondelet, desde su asesor o su consejero ad honorem que tenía allí en Carondelet, el señor Aparicio Caicedo, dando órdenes para que regrese nuevamente de Guadalupe Llori a un juez de Pichincha, imagínense. Y de frente, entonces eso hace que la sociedad pierda la credibilidad que puede tener en una cuestión tan medular, tan importante. Usted sabe lo que significa que un grupo de personas decidan sobre la suerte de la libertad de los demás. Es terrible. Pero dentro de ese grupo de personas está la prensa, pues doctor. Es terrible. Hay periodistas que se creen jueces y fiscales. Son jueces y fiscales. Son jueces y condenan, fiscales. determinan. E incluso cuando entra un funcionario público, le dicen al presidente de la República, ese es correísta. ¿Qué hace allí? Le mandan una lista y el presidente cae, no sé, a ver, cae en el error. Digo, a ver, fulano es tal, es un eficiente profesional, es honrado. Entonces, ¿cómo hay que atacarlo para que no vaya? Es correísta. Ah, pues, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Retrasados mentales en masa? Y el presidente sigue ese juego, ¿no? Porque él es parte del juego, pues él llegó por el juego. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y eso no lo cambia cambiando la Constitución. Yo respeto el criterio de que haya una asamblea constituyente. Creo que Rafael Correa lo está planteando. Es una propuesta. No me opongo a ella, soy escéptico. Pero para enderezar cómo está el país. Tú puedes tener una constitución con una letra de la ley perfecta, que no existe la perfección. Y en el momento en que eso tenga que ser determinado por quien ejerce las funciones públicas, empezando por el rey, el presidente de la República, y ahí tenemos el ejemplo de Moreno, te llama un 7 veces sí, inconstitucional, porque así fue, la Corte Constitucional no se pronunció, o se estaba pronunciando en contra de esa Constitución, el desaparecido presidente de la Corte Constitucional fue a chismearle al presidente Lenín Moreno, ¿sí?, que estaban aprobando un informe en contra de la consulta. ¿Y qué hizo Moreno? Inmediatamente fue al Consejo Nacional Electoral y le ordenó ahí a la vicepresidenta, ¿sí?, que convoque a la consulta. Es decir, lo que se llama mando militar, ¿no? No porque estén uniformados ahí. Es decir, el poder hacer lo que le da la gana cuando le conviene. Mata al que le da la gana cuando le conviene, porque es una amenaza. Aquí nada es casual. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Organizarnos en movimientos sociales, depurar los partidos, que los líderes de los partidos entiendan que tienen que democratizar esos partidos, entiendan que tienen que ponerse de acuerdo los de tendencias parecidas, entendamos que aquí hay que hacer una gran unidad social, en donde yo quiero incluir a los empresarios progresistas que hay, en aquellos que no viven de la especulación, que también son afectados por este sistema oligárquico, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los pobladores. Todos podemos hacer patria y un poco mirarnos al espejo de lo que está ocurriendo en Colombia. Allá tenemos ahora un gobierno y un Estado que realmente está haciendo los deberes. El otro día escuchaba a la ministra de Salud, hace 3, 4 días, ¿sí?,
todo el plan que propone para que exista una salud a la que tenga acceso el pueblo y que impida los latrocinios en los hospitales, en las compras de medicinas y en las facturas sobredimensionadas en los medios privados de salud. Es decir, no es que debemos copiarlo, pero por lo menos sí lo deberíamos leer. Claro, y ver qué es aplicable para el Ecuador. Porque aquí no hay política pública de salud. ¿Y cuál es la política pública de educación? Lo que tenemos nosotros es un problema estructural que hay que resolver. ¿Y cómo lo comienzas a resolver? No lo vas a resolver en 4 años, pero sí lo puedes comenzar a resolver con funcionarios públicos responsables, con presidentes que se pongan el traje de presidentes, que no vayan a gobernar para un grupo reducido de sus funcionarios, en este caso del Banco de Guayaquil. Ya vemos lo que ha señalado la Posta. Más allá de lo que haya hecho Anderson Boscán en el pasado, se hizo críticas, etcétera, a los gobiernos anteriores, esa es parte del periodismo, ¿sí? Pero ahora sí le ha dado, pues, una labor a la patria. Yo no me voy a poner a pensar a qué intereses responde. No, yo veo los resultados. Doctor, perdón que le interrumpa. Me gustaría escuchar su criterio. No sé si usted vio las expresiones de Carlos Vera cuando entrevistaba a Anderson Boscán y le dijo que para decir la verdad hay que pensar 2 veces, algo así le dijo, y que hay que ver si esa verdad puede causar conmoción o alguna situación de problemas. Entonces le daba a entender en sus expresiones que cuando hay una verdad hay que ver el momento en que la dices y es preferible a veces decir la mentira. ¿Qué criterio merece que un periodista como Vera exprese ese tipo de mensajes a través de su programa? Ese es un mensaje abyecto. Un mensaje propio, si es que lo digo yo no lo he escuchado. Eso es ser sinvergüenza. Sí, eso es ser esbirro de un gobierno impresentable. Es decir, no tiene ninguna credibilidad. Y bien por parte de Anderson Boscán, que no se deje mangonear por esa sinvergüencería que le está planteando el personaje que usted nombra, que yo no escuché. Pongamos las expresiones de Carlos Vera para que el doctor las analice. En este momento, en esta coyuntura del Ecuador, en esta fragilidad y debilidad del sistema, un punto de quiebre, de pasar de Guatemala a Guatepeor y que por lo tanto no se puede seguir manejando el periodismo, no iría con la misma ligereza, con la misma pureza, si tú quieres. Alguna vez me dijo un colega, mira, yo ahora lo que me preocupa es si algo es cierto. Una vez que es cierto lo digo. Le dije yo ya no. A mí lo que me preocupa, además de si es cierto, si va a ser bien, porque en algún rato puede que la verdad, quien creyera, ya genere más mal y convulsión decirla que el mantenerla. No, lo siento, estoy totalmente en desacuerdo. Más mal y con... Vera habla de Guatemala, Guatepeor. Ya estuvimos pues en Guatemala, que fue Lenín Moreno, que allanó el camino para lo que está pasando ahora. Guatepeor es Lazo. De ahí no sé qué siga, él que nos diga. Hay que cambiar el rumbo. Y el rumbo lo cambias depurando el Estado. Y se cambia depurando el Estado un juicio político. La renuncia del señor. ¿Por qué no tiene una pizca de dignidad el señor Lazo? Y diga, ¿sabes qué? No voy más. ¿Y por qué estos medios lo defienden? Porque son pautados, son parte de ese sistema oligárquico. Lo que representa a Lazo, eso es el señor Vera. ¿Ya? Y entonces están tan a la defensiva, saben que no da más su presidente. Y le está pidiendo a Anderson, por favor no seas malito, un poco más y se arrodilla. ¿Por qué dices la verdad? ¿Cómo? Oiga, yo sí me siento orgulloso en este tramo de la vida de Anderson Boscán como periodista de La Posta, porque él es producto Faxo. Claro. Fue mi alumno 2 años, y no lo digo ahora, siempre lo dije, un hombre brillante, que también le hice las críticas en Diario Expreso, me acuerdo, conversamos,
en una de esas entrevistas, de la actitud que tenía, ¿sí?, de mirarle todos los peros al gobierno de Correa, ¿sí? Y no es que le decía, no, critique todo lo que tiene que criticar, pero tampoco porque sí, nada más. Entonces me parece que ha jugado un papel, bueno, entiendo, no vi yo esa entrevista, pero entiendo que le dice no. A ver, dice que no estaba de acuerdo. qué importante es que una persona sepa decir no. ¿Ya? Ojalá lo tengan. Vea, para mí ese hombre también, yo ahora que ando buscando presidenciales, es un presidencial por lo que ha hecho el doctor Aguilar, él. Es decir, tenemos un abanico de cientos de personas que podrían ser presidenciales, ¿sí? Pero mientras mantengamos un sistema prácticamente ninguna vigilancia al soberano, el soberano es el pueblo, pero en los hechos el soberano es el presidente, es el rey. Mientras tengamos un sistema en donde el soberano puede hacer lo que le da la gana, siempre ese quehacer de lo que le da la gana tendrá una respuesta de la gente, de la masa, de los movimientos sociales. Un individuo es parte de un movimiento social, aunque no esté afiliado. Doctor, ¿por qué las universidades están calladas dentro de toda la convulsión que vive el país en este momento? Esto viene de un proceso de algunos años. La Universidad de Guayaquil, desde que asumió el rumbo León Roldós, concretamente, desde ahí para acá se minimizó toda posibilidad de que los gremios docentes y estudiantiles sean la savia del movimiento estudiantil y gremial docente. Desde ahí para acá, las intervenciones que ha tenido la universidad, que han sido dos, la una del gobierno de Correa y la otra del gobierno anterior, no abonaron debidamente a revitalizar a los sectores sociales de estudiantes y maestros. Eso es claro y concreto. Y ahora eso nos pasa factura. Ojalá que en adelante tengamos nosotros elecciones muy democráticas, vayan surgiendo autoridades democráticas que salgan por los fueros de la universidad. Se están haciendo algunos esfuerzos. Yo veo, por ejemplo, en la Faxo que hay un afán de Troy y Consuelo de llevar adelante una política de participación. En el momento en que ellos repriman, todo el proceso se va al carajo. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias y le pido que resalte esto de los presidenciales que nacen de las entrañas del pueblo y tome en cuenta los nombres que he sugerido. Pero están ahí, más allá de que se acepte o no la sugerencia, están ahí. ¿Ya? Y así usted va a contar con miles de personas que podrían representar al pueblo, pero desde el punto de vista del poder comunitario. Gracias. Gracias al abogado Pedro Moncada, catedrático universitario que estuvo con nosotros aquí en Ecuador.